Dosers, sean bienvenidos a un nuevo vlog de actualizaciones y recorridos por las calles de La Habana, Cuba. ¿Qué tal están? Feliz fin de semana. En la entrega del día de hoy les traigo varias informaciones, noticias y acontecimientos para que estén al tanto y se pongan al día con todo lo que está sucediendo dentro de la isla. Así que espero que me acompañen en los próximos minutos. De momento los invito a que se acomoden porque ya salimos para la calle. Trazando nuestra ruta, la primera parada fue en el Pabellón Cuba dentro del Vedado, y es que aquí una vez más se estaba llevando a cabo una de estas ferias multitudinarias que de vez en cuando sueles ver dentro de la ciudad de La Habana, que esta tiene como nombre PACUBA. Ferias donde suelen reunirse muchos emprendedores con sus emprendimientos y demás negocios privados. Las personas que llevan tiempo en el canal y que han seguido el hilo de los videos y los contenidos que hemos publicado en los últimos meses recordarán que estuvimos haciendo la visita precisamente de esta misma feria, pero cuando tuvo su sede en Pavexpo. En esta ocasión puedo decirles que tiene como temática principal los niños, los adolescentes y los jóvenes, debido a una fecha bien importante relacionada con ellos dentro de la isla, que es el 4 de abril, relacionada con el Día de los Pioneros, demás y demás. Se podrán imaginar que muchas familias cubanas, y ojo, hablo de ese pequeño por ciento que tiene la posibilidad de hacerlo, dice: me llevo a mi hijo para el pabellón para que se entretenga, desconecte, salga de la casa, de los apagones, y así también yo cojo un aire. Por lo que en estas imágenes que te estoy compartiendo no es de sorprenderte que veas muchas familias con sus hijos pequeños, con los jóvenes de la familia. El emprendimiento de Playa de Pandora, ¿verdad? Eso, por aquí está la cortina. Esta es sala. Mira la cola que hay para... ¡Ay, mi vida! La cola hay para los aparatos. Vamos a hacer la cola, por favor. Una pila. Ya ves, ya no es para malo. Oye, esa es la juguetería de la mujer de Alejandro Cuervo, mira la foto. Esa es la cola. Pero son más de lo mismo. Mira lo bien para que tú veas. Eso vale 3.000 un kilo. Hablando de eso vale 3.000 y pico de kilo. Wow. Y cola para los juegos, ya la gente tiene ganas de hacer cola.
Sin mencionar el hecho de que, por supuesto, como va a ir un público también adulto, habían diferentes servicios relacionados con venta de tragos, de bebidas y también, por supuesto, servicios de venta de comida. Nosotros, para pasar el tiempo, decidimos llegarnos aquí y obviamente yo no pierdo la oportunidad para documentarles y traerles toda esta serie de imágenes para ponerlos al día con 2 o 3 cositas que están sucediendo dentro de Cuba. Al mismo tiempo, para desconectar, nuestro objetivo era sentarnos en algún lado y tomarnos un trago y almorzar. Idea que fue completamente descartada porque se podrán dar cuenta ahora que el lugar estaba abarrotado. No se podía prácticamente ni caminar y cuando acudías a los lugares donde te podías sentar para comer algo, estaban completamente llenos y encima de eso cola en la parte de afuera para poder entrar. Casualmente, cuando nos encontramos con alguien conocido para nosotros, nos estuvo comentando que había que estar ahí desde las 11 de la mañana para poder tomar un espacio. Nosotros llegamos como a las 2 de la tarde, o sea que así, una vez más, estuvimos recorriendo el Vedado en búsqueda de un lugarcito donde pudiéramos sentarnos para picar algo. Hicimos un pequeño recorrido por la calle L y nos encontramos con estos sitios. En primer lugar, tuvimos que pararnos porque cuando fuimos a pedir cosas que queríamos para picar, para comer, no había esto, este producto no sale, este plato no está saliendo. Nos paramos. Conclusión, visitamos otro que estaba prácticamente al lado y ese solo se especializaba básicamente en los desayunos, los brunch, cosa que tampoco era la opción. Y ahí comenzó la caminata incansable del cubano en su día a día para hacer cualquier cosa. No, si se toma foto, nosotros somos una, ¿va? Aquí vas a dejar aquí a la iglesia de la muchacha que se murió el hijo. Hamburguesa, croqueta, picadera. ¿Cómo es la picadera? ¿Cómo es la picadera? Está, ¿qué trae? Vemos una. La picadera que trae. En mi casa trae jamón, queso, una croqueta, chorizo. Y ese sambo que costó 4.50. Triste. No vemos la brocheta. Mira la ruedita de... Qué feo todo. Filmando. Hoy vamos a estar visitando este negocio que se basa en la venta de todo tipo de telas, accesorios para aquellas personas que quieran. Buenas tardes. Para aquellas personas que quieran forrar un mueble, hacer un vestido, bueno, todo aquello que se necesite, una tela, este lugar es ideal. Nosotros, de hecho, quisimos hacer la visita a este lugar porque andamos buscando una tela, la polipiel, para ver si forramos un mueble. Entonces dije, aprovecho para mostrarles este negocio que, bueno, entre sus características es un poco peculiar y diferente a lo que comúnmente vemos por ahí. Aquí ven los diferentes tipos de tela, los estampados y, bueno, los precios. Que estoy viendo que por lo general, en dependencia del tipo de estampado, del tipo de tela, en metro puede oscilar sobre los 1.000 pesos y hasta 2.000. Pero bueno, como les digo, eso es en dependencia de lo que se esté buscando como tal. Buenas tardes, voy a hacer una pregunta. Estoy buscando más o menos polipiel. Eso es la olla, eso es tapicería. Del lado allá. Es nada más para saber. Es eso.
Mire, porque es para... Es a 3.225 metros. Bueno, ya salí de la tienda y después se pudieron dar cuenta que mientras íbamos avanzando también te podías encontrar otros valores en dependencia de la tela. Por ejemplo, la polipiel, que es la que estaba buscando yo, los precios oscilaban entre 3.000, 3.500, 3.900 el metro. Y si hay algo bueno a modo de beneficio que tiene este negocio es que si pagas en efectivo lo que vayas a comprar te hacen un descuento del 10%. Así que persona que esté interesada, que no conozca de este negocio, porque sí, estos negocios yo los visito 10 águilas por el mar después de 3 aguaceros cuando todo el mundo conoce el negocio. Pero bueno, si lo conociste por primera vez en este video, te comento que si estás interesado, si estás en Cuba, si vives aquí en Cuba, estás viendo el video y te hace falta alguna tela en específico, puedes visitarlo porque se encuentra en Reina y Velascoen. Aprovechando que estoy en esta dirección para mostrarles, caballeros, lo que queda en la actualidad del Instituto Superior de Diseño, más conocido por muchos por el ISDI, que sé que en el ayer cumplió otra función escolar, sí, porque muchas personas pasaron por aquí con otra enseñanza que no era precisamente el Instituto Superior de Diseño. Miren lo que queda en la actualidad, sorprendido, pero total, un polvero que hay, ya se derrumbó por completo el edificio, la edificación se demolió y esto es lo que queda, que básicamente esta parte de Velascoen, con esa edificación así en ruinas, lo que parece ahora es, vaya, otro país, como muchos de ustedes me ponen en la parte de los comentarios. ¿Qué creen? Déjenme su opinión. Segmento del video donde vamos a estar hablando sobre actualidades que ha acontecido en Cuba en los últimos días y sin ánimo de decirle que no hay mucho que contar, saben, yo siempre trato de hacer como un resumen de varios acontecimientos, varias noticias que han sucedido a lo largo de la semana. No es que aquí todos los días ocurre una novedad, pero bueno, ocurren, pero no con tanta frecuencia, ¿eh? Si hay algo que puedo decirles que destacó en estos días fue la noticia, vamos a decirlo, de la aparición de los nuevos billetes, de las nuevas denominaciones cubanas, sí, billetes de 2.000, 5.000 y tengo entendido que en el futuro pueden existir hasta billetes de 10.000. Evidentemente, acontecimientos como estos van a llamar muchísimo la atención y más cuando se publican en redes sociales. Yo estuve publicando un pequeño clip que lo voy a estar poniendo acá cuando tuve la posibilidad de palpar, de tocar en persona al menos el billete de 5.000 y ya se podrán imaginar que el video se volvió viral. Por supuesto que desató polémica, que desató criterios, opiniones dentro de la sociedad cubana general en cuanto a lo que tienen que decir respecto a el dinero cubano. Que si no es menos cierto que algunas personas entre los comentarios se enfocaron en hacer memes, en hablar un poco sobre los billetes, que si están bonitos, que si están feos. Otras personas sí se enfocaron en el problema principal de este anuncio, que es un aumento considerado de la inflación que estamos viviendo en estos tiempos recientes, porque todo el mundo piensa lo mismo, o las personas que tienen dos dedos de frente o tienen sus neuronas en funcionamiento constante lo pueden llegar a pensar. ¿Cómo van ahora a invertir o a sacar billetes de denominaciones tan altas cuando como tal, de forma general, en la calle hay escasez monetaria? No hay efectivo, que bueno, yo personalmente, y esto es mi criterio personal, y cuando yo digo esto no quiere decir que sea así, ustedes dejen su opinión en la parte de los comentarios, creo que se hace necesario en estos tiempos invertir en los billetes o en las denominaciones que ya existen, por ejemplo, billetes de A1000, de A500, antes de pensar que si estos mismos billetes, que son los principales, están en escasez total y, por ejemplo, vas al banco y vas a extraer por la caja y te dan, si acaso, 3.000, 5.000, ¿cómo se va a estar pensando en hacer una denominación de estos billetes tan grandes que cuando, por ejemplo, tienes un billete de estos grandes y vas a comprar un producto en un negocio privado o en una cafetería o algo así, en muchos casos te van a dar todo envuelto en billetes de A10, billetes de A5, billetes que cuando tú vas a comprar un producto en un negocio, en muchos casos los dueños no te los quieren aceptar porque son denominaciones bajas. Y es un trabalenguas, es un dolor de cabeza que hasta el propio cubano se atormenta con toda esta situación. Pero bueno, como siempre, yo los invito a que ustedes pongan qué creen respecto a este tema en la parte de los comentarios y si ya conocían de este acontecimiento, no tan acontecimiento la verdad. Inflación, que aprovecho que la mencioné con este tema de los billetes nuevos y de las denominaciones para hablar que cada día que pasa está más presente que nunca. Casualmente, durante estos primeros días del mes de abril se estuvo llevando a cabo la aprobación de, digamos, una actualización
de ese programa político, social y económico con el objetivo principal de corregir distorsiones. Y yo quiero aprovechar esta parte del segmento relacionado con el tema de la inflación precisamente para hablar de algo que de cierta forma engloba todo este contexto que estuvimos hablando hace una semana o hace unos meses atrás, que era todo lo relacionado con las tasas de cambio, el banco, el tema de tratar de erradicar el mercado informal. Y puedo decirles que a día de hoy, y precisamente en ese video cuando estuvimos hablando de la novedad, lo dijimos, que la tasa de cambio flotante, todas esas tasas nuevas que estuvo implementándose dentro del banco con el objetivo de hacer una diferencia y erradicar este mercado informal, en la actualidad yo creo que nadie le está dando uso. Creo que realmente quien lo usa es aquella persona, ya sea natural o entidad con un negocio privado, que acude al banco y hay como una operación donde las personas que tienen una tarjeta con moneda libremente convertible o MLC, saben que ahora mismo está obsoleta porque muchas personas lo que utilizan son los dólares, tanto para hacer sus negocios como para hacer sus compras en las tiendas donde te pidan estas monedas extranjeras, pueden convertir este MLC a moneda nacional dentro de una tarjeta en moneda nacional a cómo está el cambio de esta tercera tasa flotante que se estuvo aprobando para aquel entonces. O sea que básicamente podemos decir que si el dólar en el mercado formal está ahora en, no sé, 450 pesos cubanos o algo así, y usted tiene, por ponerles un ejemplo, 10 MLC en la tarjeta, usted hace esa operación y en la tarjeta de moneda nacional le cae esa conversión al cambio de esa tasa. Y quizás muchas personas ven esto como una ventaja de poder tratar de sacar toda la cantidad de MLC o de moneda libremente convertible posible que tengan dentro de su tarjeta, porque a día de hoy todavía siguen existiendo personas que tienen cantidades exageradas de ese tipo de moneda dentro de la tarjeta, y como ya básicamente no se le puede dar ningún uso, a no ser que yo pienso que el principal uso que existe ahora en tiempos recientes con este tipo de moneda es que aún en muchas aerolíneas y demás uno puede seguir comprando su pasaje con moneda libremente convertible, y eso es en este momento. Vamos a ver cuando pase el tiempo, cuando muchas de ellas que existen, ojo, te digan no aceptamos pagos de los vuelos ni de los pasajes en moneda libremente convertible, sino en monedas extranjeras, en dólares o en euros o en tarjetas como Visa o Mastercard, incluso la propia clásica. También puedo decirles que en este programa, entre los miles de incisos y las miles de propuestas que tienen, está el hecho principal, digámoslo de esta manera, de seguir topando precios, ¿saben? Porque cuando uno va a un negocio a comprar un producto en específico, ya sea aceite, arroz, pollo, leche, saben que muchas de las personas a modo de inversión, cuando compran los suministros para su negocio, tienen que pagarlo en un mercado mayorista o en algún lugar donde el proveedor les dé estos productos al valor principal que te diga el mercado mayorista, o comúnmente está el dólar, que básicamente es como que la moneda dura en este país. Y por supuesto que el cambio va a ser a como está en el mercado informal, porque nadie aquí en este país quiere perder. Y entonces, ¿quién es el que sale perjudicado? Por supuesto, el cubano que está abajito, el cubano común o el cubano de a pie, que cuando va a buscar uno de estos productos puede encontrarse unos precios más exagerados de lo común o más caros de lo que comúnmente puedes encontrarte. Ok, en esta parte final del video tocó día de mandados, de quehaceres, de salir a la calle a hacer unas cuantas compras, así que acompáñenme en este último recorrido. Chiquitico.
pueblo puede estar aquí. ¿Tan buena? Mira, de 3 metros, Está súper buena. ¿Y cuánto costó? 2.500 pesos más. Está bueno. Echa adentro. ¿Qué más? Mira, aquí también hay otra feria. ¿Entramos aquí? Esto resulta la ropa de nosotros. Yo espero por leer aquí, no voy a tiempo de nada. Yo tenía una más barata, pero dije, no, esto es por medida, hermano. Mira para eso, tú. Bueno, miren, rapidito aquí mostrarles las cosas que tuvimos que comprar necesario para nuestras casas. Por ejemplo, la plastiloca. Hace unos días se me rompió el trípode con el cual les he grabado durante todos estos años, algo que para mí tenía un valor sentimental porque me lo regalaron unos de ustedes. Y como evidentemente el cubano siempre trata de remendar todo y de repararlo, compré la plastiloca para intentar ver si lo puedo reparar. Entonces, miren, también compramos estos protectores de voltaje. Con este tema de los apagones, no ahora, hace mucho tiempo, el cubano trata por todas las formas posibles de darle un poco de seguridad a sus electrodomésticos debido a los apagones y los cortes eléctricos constantes. Entonces esto, digamos que viene siendo medianamente un medio de protección cuando se va la luz y cuando vuelve a venir, y esos cambios de voltaje que joden los electrodomésticos. También tenemos por aquí unas extensiones que nos necesitamos para la casa y un llave que tenemos que hacer un cambio de llave en una de las puertas de la casa de nosotros. Sí. Decidimos hacer una parada aquí en el Parque Cristo por la calle Teniente Rey porque nos merecemos estos merecidísimos churros con supuesta leche condensada a 350 pesos. Y bueno, de esta manera culminamos esta especie de resumen de blog que estuvimos recogiendo durante varios días en esta semana con, como les dije al principio del video, actualizaciones, acontecimientos, cositas que estuvimos viendo por ahí y por supuesto, como es habitual en nuestro canal, los frecuentes recorridos por las calles de La Habana. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan actualizado o que se hayan mantenido al tanto y se hayan puesto al día con cosas que quizás ustedes no hayan visto o ya sabían y conocieron un poco más de detalles dentro de este contenido. Gracias por ver el video hasta el final. Saben que me apoyan un montón dejando su me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote ahí abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse para más contenido. Los quiero un montón. Nos vemos en unos días con más videos. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.